Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen, y quisiéramos hacer un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes esta importante lección para el día de hoy. Versa sobre un personaje cuyo nombre es Jetro o Yetro, como algunos le llaman. El hecho de que es un personaje muy interesante en la vida de esta familia de Moisés, y nosotros quisiéramos invitarle para que traiga su Biblia. Ahí, con su guía en mano, es importante que nos preparemos para recibir las bendiciones que Dios tiene al estudiar su santa y bendita palabra. Damos un saludo cordial, afectuoso, como siempre, a nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor Cristian Veras. Está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Amén. Muchas gracias, Pastor. Qué bendición en este día poder de nuevo estar al aire con una entrega más de Radio Amanecer en Estudio, por la gracia del Señor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estamos bien, gracias a Jehová. Dios es bueno y además de bueno, misericordioso. Eso es real. Sí. Para ustedes, amigos y hermanos, reciban un abrazo fraternal y que la paz del cielo pueda estar con ustedes. Shalom Aleichem. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno y santo, porque nos permites en este día estudiar tu palabra y además de estudiarla, entrar en contacto contigo a través de ella. Dirige este estudio, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, estuve mirando en la guía de estudio, hay como un salto en términos reales de lo que hemos estado estudiando, y Dios ha conducido al pueblo a través del camino que Él les trazó con el propósito de enseñarle. El pueblo, antes de entrar en detalles sobre este gran líder llamado Jetro o Yetro, tuvo que enfrentar algunas situaciones más difíciles que tiene que ver con batalla, y nos encontramos ahora con este pueblo de Amalek. ¿Quiénes fueron los amalecitas? ¿Por qué debemos destacar, antes de entrar directamente a lo que es el tema de Jetro, por qué debemos destacar la presencia de los amalecitas en el camino de los hijos de Israel y quiénes eran? Claro, pastor, los amalequitas o amalecitas eran descendientes de Esaú. En Génesis capítulo 36, versículo 12, una concubina, ni siquiera fue una de las dos esposas que tuvo, porque ya sabemos que él escogió esposas cananeas, y después cuando su padre le dijo a Jacob, que él se enteró que su padre le dijo a Jacob que no tomara mujer de las cananeas, entonces fue y tomó a una hija de Ismael, su tío, como esposa. Sin embargo, también tuvo concubina, y una de esas concubinas llamada Timna, que le dio a luz a Amalek. Y luego de ahí vienen los amalequitas o amalecitas. Cabe destacar que Saúl era un guerrero. Los 400 hombres que tenía consigo era un ejército, y solo fue un regimiento que llevó, porque cuando conquista Seir, al monte Seir, fue con la guerra, fue con la espada. Así como era un cazador parecido a Nimrod, así mismo Esaú era poderoso y tenía ejército. Sin embargo, lo que vemos es que Amalek pareciera ser que heredó de su padre, de su ancestro, lo que tenía que ver con la guerra. Era un pueblo belicoso, malvado, cruel. Muy cruel. Y que en el camino, cuando Israel venía de Egipto,
obró una acción, que eso es lo que motiva precisamente al conductor de Radio Amanecer en Estudio a hablar de los amalequitas, aunque el autor de la guía de estudio no lo presenta en este momento. ¿Por qué? Porque atacó a Israel y le atacó la retaguardia, donde estaban los débiles, los cansados, los sedientos, los niños, los enfermos, aquellos ancianos que no podían caminar porque ya tenían callos en los pies y se quedaban rezagados. Eso fue lo que Amalek atacó para desconcertar el corazón de los valientes de Israel y luego exterminarlos. El propósito era destruirlos completamente. Repito, cabe destacar que eran parientes de Israel. Sin embargo, todo lo que querían los amalequitas era borrarlos o extirparlos de la faz de la tierra. Es un acto doloroso, terrible, cuando personas que uno piensa que por su cercanía, la familiaridad que tenían, no le iban a hacer la vida tan difícil a los hijos de Israel, pero se hace mención de esto por siempre que hay un pueblo, una nación que afecta los intereses del Señor a través de su pueblo, se hace mención de estos individuos o estas naciones, reiteramos, que afectan negativamente al pueblo de Dios. Y por eso nosotros quisimos hacer un paréntesis, porque cuando usted empiece a estudiar acerca de los amalecitas, se dará cuenta que se convirtieron en enemigos brutales del pueblo de Dios, y hubo una sentencia de que los amalecitas debían desaparecer de la faz de la tierra. Históricamente esto sucedió, y de ahí pues básicamente quisimos hacer este corto resumen sobre los amalecitas para entrar directamente ahora sobre algunos consejos importantes que más adelante pues estaremos viendo que el personaje a estudiar en el día de hoy estará dando a ese gran líder llamado Moisés. Algo importante antes de dejar el tema de los amalecitas fue que para el tiempo de Esther, por el siglo V antes de Cristo aproximadamente, en lo que tiene que ver con Susa, la capital del imperio medo-persa en ese momento, los amalequitas estaban allí. Porque Amán era un amalequita descendiente de Agag el agageo o amalequita. O sea, Agag, en 1 de Samuel capítulo 15, donde aparece la orden de parte de Dios de destruir a los amalequitas, Agag era su rey. Amán, el que trató de matar a los judíos en Susa, lo que tiene que ver con el imperio medo-persa, ese era un descendiente directo de Agag, o sea, descendiente real, del estirpe real, y continuaba siendo el mismo malvado tipo de los habitantes de su pueblo. No tenían piedad y odiaban a los israelitas a muerte, pero también odiaban al Dios de los israelitas. Y es donde encontramos que el Señor hace una promesa de que haría guerra con Amalek de generación en generación. Exacto. Ahora, pastor, vamos de inmediato a hacer la conexión de esta serie de eventos que se van dando dentro del pueblo de Israel y que repetimos. Esto de lo que aconteció con este pueblo fue parte de esas actividades que van a favor del pueblo de Dios para fortalecer la fe de ese pueblo en que Dios, en medio de los desastres naturales, como es la escasez de agua, Dios está presente. En medio de la hambruna que posiblemente se visualizaba, Dios da maná del cielo, y ante las quejas del pueblo con el asunto de la carne, ahí envía codornices, y esa situación realmente que desalienta mucho el tener que enfrentarse con otra nacionalidad que no tiene ningún tipo de piedad. El Señor permite que esos acontecimientos se vayan dando para fortalecer la fe del pueblo de Israel, y ahora entramos en esa actividad tan importante de algunos consejos que recibe Moisés en torno a la dirección del pueblo. Así es. El estudio de hoy se fundamenta básicamente en un personaje llamado Yetro o Reuel.
Reuel significa amigo de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículo 17, cuando dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Este Yetro, sacerdote de Madián, ahora no tiene que ver con los amalequitas, aunque eran parientes, todos eran parientes. Madián era una nación descendiente de... Los madianitas eran descendientes de Madián y Madián fue hijo de Abraham con Cetura, uno de los hijos de Abraham con Cetura. A raíz de la muerte de Sara, Abraham unos 3 años aproximadamente después se casa con una mujer llamada Cetura. Algunos estudiosos de la Biblia dicen, comentan de que esta Cetura posiblemente fue la misma Agar que Abraham la buscó después de la muerte de Sara. No hay pruebas bíblicas de esto, pero dan algunos detalles porque de ahí en adelante tanto los agarenos como los madianitas andaban juntos y se los presenta en la misma tienda y por eso dicen que eran hermanos, pero no hay prueba de esto. El asunto es, pastor y estimados amigos, que Yetro, suegro de Moisés, es llamado Reuel y trae a Sípora o Séfora, como prefieran llamarla, la mujer de Moisés, a sus 2 hijos, Gersón, Eliezer, porque ya Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, estaba en el desierto y Jetro escuchó todo acerca de lo que Dios había hecho, las proezas, y entonces trajo a su esposa y a sus 2 hijos y Moisés salió a recibirlo. Aquí tenemos uno de los incidentes más fascinantes de la historia de la iglesia. Aquí para mí, no sé, para usted, pastor, para los demás estudiosos de la Biblia, inicia la historia de la iglesia, porque hay un consejo que le da estructura a la iglesia y no solo estructura, sino que también sienta las bases para un sistema judicial efectivo. Es así como usted acaba de puntualizar. Tiene que ver con la estructura de la organización, tal y como está puntualizando Pastor. Ya habíamos dicho en torno a lo que estaba pasando con este pueblo. Se han satisfecho las necesidades urgentes de agua, alimento, protección de los enemigos. Ahora llega el momento de dedicarse a lo que es una necesidad vital que es crucial para la vida de los pueblos a largo plazo, que tiene que ver con la organización. Y en este caso, de manera específica, ¿cómo debe organizarse Israel? Dios provee esta organización a través de Jetro, el suegro de Moisés. Sin embargo, es importante considerar el tema de la organización. Sería útil observar la interacción familiar social que da este capítulo, porque tratar a Jetro o Yetro, como usted quisiera llamarle, sin ver lo que es la parte de interacción familiar, la buena relación que existe entre Moisés y su suegro y esta vida familiar, porque pastor, a veces olvidamos la vida familiar de Moisés y no tomamos en cuenta de que hay entornos que habría uno que mencionar para recibir estas informaciones y estos consejos de organización. Tenía que haber una buena relación entre Jetro y Moisés. Definitivamente que sí. Lo que vemos acá cuando Jetro llega al campamento es bien recibido. Uh-huh. Los líderes, además de Moisés, Aarón, los líderes de Israel vinieron a cenar o almorzar con el suegro de Moisés. Y entonces al día siguiente dice que él se sentó para ver a Moisés juzgar al pueblo. Pero fíjese que en esa situación es muy importante destacar el hecho de que cuando se entera que Jetro va a visitarlo, Moisés sale a recibirlo. No espera que llegue, que eso es parte de la cortesía familiar que se debe tomar muy en cuenta, y eso hay que puntualizarlo. ¿Y a quién se le parece? ¿Se acuerda de un personaje? Abraham. Correcto, Abraham. Excelente. O sea, es un asunto que se va transmitiendo de generación en generación. Claro que sí. En el encinar de Manre, uh-huh, cuando los 3 varones vinieron, que de hecho eran, dentro de ellos estaba el Hijo de Dios, estaba Jesucristo, 2 ángeles más. Abraham salió a recibirlos. Le ofreció comida
albergue, lavó sus pies. Aquí está la hospitalidad. Y cuando Pablo habla en Hebreos capítulo 11, en la Galería de la Fe, el Salón de la Fama de la Fe, él dice que se acuerden de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Se estaba refiriendo a este incidente. Aquí tenemos a Moisés con una cordialidad hacia su suegro, un buen trato. Vemos a Moisés con un amor afable, intenso, un amor fraternal, una persona que respetaba. El texto dice que salió a recibirlo, dice que lo besó, lo abrazó y entonces se inclinó ante él, reconociéndolo como una autoridad. Note que ahora Moisés había con el poder divino derrotado al faraón, había hecho todo eso, sacado al pueblo, Dios dividió el mar. El líder o la persona más importante, el ser humano más importante en ese momento en el mundo era Moisés. Sin embargo, cuando salió a recibir a su suegro, se inclinó en reconocimiento de obediencia, de sumisión, de cordialidad, y entonces fue donde lo recibió en su casa, y allí surge un consejo maravilloso. Importante destacar lo siguiente, pastor y amigos oyentes. El texto bíblico, cuando nosotros lo analizamos a la luz de lo que estudiamos, puede llegar a dar una nota importante sobre Jetro, que llega a tener fe en Jehová y se une precisamente al pueblo de Dios. Luego del testimonio de Moisés acerca de la salvación que Dios obró en favor de Israel, Jetro confiesa: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Esto tiene su implicación, pastor. Por eso estamos sacando un tiempo para hablar de la vida familiar de este hombre y el testimonio personal que Moisés está dando. Uno se imagina cuando se abrazaron, que empezaron a conversar, la forma en que Dios había guiado a este pueblo, y aunque usted puntualizaba conforme a la Biblia que era un sacerdote de Madián, aquí encontramos a un hombre que se interesa en la forma en que Dios guía, y toda esa experiencia que tiene como sacerdote ahora la va a utilizar para aconsejar a Moisés en la forma de la conducción del pueblo. Así es. Quisiera decir, pastor, entre paréntesis, que los madianitas hoy son parte de los árabes, de esos árabes que habitan por la península arábica, por esos lugares. Madián, lo que tiene que ver con los descendientes de Esaú, hoy es Jordania, parte de Jordania, aunque están por algunos otros lugares, pero básicamente es Jordania. Ahora, los jordanos son islamitas, y para ese tiempo también adoraban a otros dioses, pero nunca el conocimiento cabal y pleno de Jehová fue extirpado de sobre la faz de la tierra. Siempre hubo hombres en cada nación, un pequeño remanente que tenía conocimiento del Dios vivo. Y Jetro era uno de esos hombres, y conforme a ese conocimiento que tenía de Dios, el Señor lo premió con darle un consejo al líder, al guía espiritual en ese momento del pueblo de Dios, y que dicho consejo quedara registrado para beneficio de la iglesia a millares de generaciones. Por eso, pastor, Dios no se fía de una gente o un pueblo o de una nación. En cada lugar, en cada sitio, en cada rincón donde la gente adora a Dios, el Señor lo tiene y lo cuenta como pueblo suyo. Eso es así. Pastor, ¿qué fue lo que pasó? Jetro estaba observando la situación de Moisés, la gran cantidad de trabajo que tenía. Entonces, esos ancianos a veces, esas personas de mucha experiencia, ven la situación y deciden aconsejar, porque veía que era demasiado el trabajo que tenía Moisés, y lo llama aparte para darle algunos consejos importantes. ¿Qué fue lo que aconteció finalmente con Jetro y Moisés? Además de aprender Jetro acerca del verdadero Dios, les dio consejos sabios y muy beneficiosos para que el pueblo de Dios pudiese avanzar. Ahora, Moisés había estudiado en las mejores universidades egipcias.
Moisés era un estadista. Estaba preparado para ser el próximo faraón. Había estudiado posiblemente arquitectura, había estudiado matemáticas, geografía, había estudiado geometría. Sin embargo, a pesar de todo el vasto conocimiento que tenía, necesitaba una lección de administración. Y ahora viene un hombre que tal vez no fue a la universidad, un hombre que ni siquiera era hebreo, a darle un consejo a Moisés. Moisés bien pudo rechazar ese consejo. Sin embargo, lo aceptó. Y vamos a ver ahora de una manera detallada en qué consistió el consejo de Yetro para con Moisés. Analizar este comportamiento, nos encontramos que este hombre sabio manda a organizar el pueblo para que se conduzca de la manera siguiente. Cuando se ve la situación de juez que tiene el mismo Moisés, se da cuenta que no puede alcanzar a todo el pueblo y manda a organizarlo entre 1,150 para que se realicen actividades como en esa especie de grupos. Hay personas que estarán al alcance de 1,000, otros van a alcanzar a 100 y otro grupo de 50, y es básicamente el consejo que le da para que Moisés se organizara. Y es la parte que le corresponde, es observar la situación que se está dando, y en los asuntos grandes que competen al mismo Señor, Moisés tendría que interactuar con esas situaciones. Déjeme, pastor, presentar antes de las estructuras que Yetro aconsejó a Moisés, lo que le dice: ¿qué haces tú con el pueblo? Uh-huh. En otras palabras, lo estás haciendo mal. Sí. Lo estás haciendo mal. Y le dice: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. El pueblo tenía tantas cosas, tantas quejas, tantos problemas. Un pueblo maleducado, es fuerte decirlo, pero cuando la persona es maleducada y se dedica a murmurar y solamente a quejarse y a chismear, esto retrasa el trabajo que se tiene que hacer para Dios. De manera que Moisés estaba dedicando más tiempo en resolver y apagar fuego que en avanzar en lo que Dios quería que hiciera. Y por eso el Espíritu Santo usó a Yetro para ese consejo. Y entonces ahora es cuando le sugiere y le dice, ¿cuál fue el consejo que le dio, pastor? Bueno, en definitiva, el consejo que le da es un consejo donde se transmite una idea que se organice como en 4. Bosqueja un plan de acción que tiene 4 partes fundamentales. Sí. Moisés debe seguir siendo el representante del pueblo ante Dios y el que le comunica sus disputas especiales a él. Moisés debe ocupar un importante papel de educador, debe enseñar todas las leyes al pueblo y mostrarle la manera de vivir. La idea es que si el pueblo entiende esos principios, habrá menos problemas y menos peleas. La prevención es la mejor medicina para la dura carga de juzgar. Otro punto muy importante, donde se destaca que Moisés debe seleccionar a las personas que sean capaces, honestas y confiables, y nombrarlas como oficiales. Yetro recomienda 4 niveles, 1,000, 100, 50 y 10, que fue una de las partes que nos faltó en el comentario que estábamos haciendo, la parte de 10. Y por último, Moisés debe ser el juez solo en casos más difíciles, aquellos que los otros jueces nombrados no puedan decidir por ellos mismos. Entonces Moisés tendría que entrar en acción en ese momento. Varias cosas en este pasaje. Número 1, Moisés debía enseñar primero la ley al pueblo. Es lo que Yetro le dice. Le dice, enseña la ley al pueblo. Haz esto, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y dice, entra tú
por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Lo que un líder primero debe hacer es enseñar a los que va a nombrar como supervisores o superintendentes. Primero los entrena y después de entrenarlos les delega confianza o autoridad. Eso fue lo que hizo Moisés con el pueblo. Es un modelo que aparece en el mismo Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 6 está la división de los apóstoles cuando nombraron los diáconos. ¿Se acuerda, pastor? Sí, claro. Y encontramos allí que hay niveles jerárquicos dentro de la iglesia de Dios. Moisés primero se iba a presentar ante Dios y luego iba a nombrar al pueblo. Y esto daba lugar a un estilo de liderazgo consultivo. Hay diferentes tipos de liderazgo o estilos de liderazgo, como quieran llamarlo. Pero está el autócrata. Moisés había sido un autócrata hasta ese momento. Solamente yo y nadie más. Esas personas que son como la asada, ¿no? Ustedes saben cómo son la asada. Sí, jalan para arriba, para uno. Solo para mí, y nunca hacia adelante. Y ahora el liderazgo de Moisés cambia radicalmente por un consejo divino a través de Yetro, y él nombra a jueces. Esta costumbre siguió adelante en la historia de Israel y de los pueblos de alrededor. Yo quisiera como abrir un paréntesis ahí, pastor, porque hay algo que debo decirlo. Cuando Jetro da el consejo a Moisés, le dice, ve luego, consúltalo con tu Dios. Así Consúltalo con Dios. Así es. Porque posiblemente en términos humanos, pensaba él, yo me podría equivocar. Así es que si tú crees que ese consejo es bueno, entonces no te quedes solamente con la idea del ser humano, sino que debe consultar con Dios. Por supuesto que sí. Y entonces decía que en la historia continuó esta misma usanza. Los asuntos menos importantes eran juzgados en la entrada de la ciudad, y el rey o el gobernante juzgaba los casos más complejos desde el trono. Moisés era un tipo de rey para Israel y los jueces eran los funcionarios. Aquí tenemos un sistema judicial impresionante que dio lugar a una estructura organizativa en la iglesia del desierto. Amén. Pensamos, pastor, que estas ideas serán muy bien asimiladas ya en la parte del repaso que estaremos llevando a ustedes al cierre del programa. Volveremos a dar algunas indicaciones más, porque consideramos que lo que sucedió aquí con esta reunión entre Moisés y Yetro es de mucho interés, y recuerden que volveremos a ustedes ya en la parte del repaso general. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades, gracias por estas lecciones. Esperamos que la bendición del Espíritu Santo siga acompañándonos al tocar poderosamente nuestro entendimiento, asimilar estas verdades y nos ayuden a poner en práctica en el día a día esas lecciones que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.